Satanás siempre intenta apoderarse del cuerpo humano y si no tienes cuidado, serás controlado y manipulado por él. Pero hay personas a las que Satanás no puede poseer, pase lo que pase. ¿Sabes quiénes son? ¿Eres tú uno de ellos? Satanás siempre intenta poseer el cuerpo, la mente y sembrar la semilla del engaño en el corazón distraído. Y lo más alarmante es que si no estamos atentos, si no volvemos nuestros ojos a Cristo y andamos en obediencia con el tiempo, seremos atraídos y controlados por las fuerzas invisibles que obran. A lo largo de mi vida, he sido testigo de cómo muchos creyentes subestiman esta realidad espiritual y caen gradualmente hasta quedar atrapados. Pero también he visto algo más poderoso, algo que hace temblar al infierno. Existen hombres y mujeres a quienes Satanás no puede tocar, no importa cuánto lo intente. Hay creyentes que se convierten en una amenaza tan grande para el reino de las tinieblas que los demonios se ven obligados a retroceder, a huir, a resistir, porque saben que esas vidas están cubiertas por la presencia de Dios. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Sabes quiénes son esos cristianos? ¿Te has preguntado si tú podrías ser uno de ellos? Cuando el enemigo observa a los creyentes, no todos representan el mismo peligro para él. Hay quienes solo se conforman con asistir a la iglesia cada domingo, cantar algunas canciones y cerrar la Biblia durante el resto de la semana. Esos no despiertan temor en el infierno. Satanás no se inmuta ante oraciones vacías, ni se alarma por una fe superficial. Pero hay otros muy distintos que cargan dentro de sí una llama imposible de apagar. No por lo que tienen, no por lo que aparentan, sino por lo que el Espíritu Santo ha encendido en ellos. Y esos son los que el enemigo persigue, odia y teme con todas sus fuerzas. Hoy quiero hablarte de 5 tipos de cristianos que Satanás no solamente teme, sino que evita, se resiste a su presencia y prefiere mantenerse lejos de ellos. No porque sean perfectos, no porque nunca fallen, sino porque han aprendido el secreto de la vida espiritual victoriosa. Este mensaje no es un simple estudio más, no es una enseñanza que escuchas y olvidas. Es un llamado directo al corazón, una sacudida que busca despertar en ti lo que Dios ya depositó desde antes de la fundación del mundo. Porque tú no fuiste creado para vivir como una víctima arrastrado por las circunstancias o paralizado por el temor. Tú naciste para ser un guerrero espiritual, alguien cuya sola presencia desestabiliza las tinieblas. El Espíritu Santo desea revelarte hoy ese camino, un camino que no muchos se atreven a recorrer, pero que transforma radicalmente a quienes lo eligen. Es un sendero marcado por fuego, por autoridad, por intimidad con Dios. Y mientras algunos siguen preguntándose por qué sus oraciones no son respondidas, por qué su vida cristiana se siente estancada, tú puedes descubrir que el secreto no está en las apariencias, sino en la profundidad de tu relación con el Señor. El infierno no teme a los títulos humanos, ni a la elocuencia vacía, pero sí reconoce a los que caminan con señales invisibles de obediencia, fe y santidad. Quiero que te detengas un momento y pienses en esto cada día que despiertas el mundo espiritual, observa. Y aunque no lo notes, hay batallas que se libran en lo alto por tu vida, por tu familia, por tu destino. En esos momentos no es tu fuerza humana la que hace retroceder a las tinieblas, es lo que llevas dentro. Eres tú de aquellos a quienes Satanás observa de lejos, sabiendo que si se acerca perderá. ¿O eres de los que pasan desapercibidos porque su fe no incomoda al enemigo? Este mensaje es para los que sienten en lo profundo que fueron llamados a algo más. Para aquellos que no están satisfechos con vivir una fe tibia, repetitiva y carente de poder.
Para los que saben que el Espíritu los está inquietando, llamándolos a un nivel diferente, a un compromiso mayor, a una entrega más radical. Tú no estás aquí por casualidad. Si estás escuchando esto es porque el cielo quiere hablarte, porque Dios desea encender un fuego en tu interior que ninguna tormenta podrá apagar. A lo largo de este tiempo te llevaré por un recorrido espiritual intenso. Descubrirás uno por uno quiénes son esos 5 tipos de cristianos que el enemigo teme. Y no solamente aprenderás a identificarlos, sino que comprenderás cómo cada uno de ellos se convierte en una amenaza directa contra las tinieblas. Verás que no se trata de dones especiales reservados para unos pocos, sino de actitudes, decisiones y posturas que cualquier creyente puede abrazar. Y lo más importante, podrás entender cómo tú mismo puedes llegar a ser uno de ellos. No se trata de sobrevivir en medio de la oscuridad, sino de alumbrar con la luz de Cristo. No se trata de resistir apenas, sino de conquistar en su nombre. La vida cristiana nunca fue diseñada para la mediocridad, sino para la victoria. Por eso el enemigo hace lo posible para distraerte, cansarte, hacerte creer que no vale la pena. Pero cada vez que un hijo de Dios se levanta en oración, cada vez que decide caminar en santidad, cada vez que abre su boca para proclamar la palabra con fe, algo sucede en lo invisible. El infierno se estremece. Quiero que sepas que lo que vas a escuchar no está dirigido a tu mente solamente, sino a tu espíritu. No vine a entretenerte, vine a despertar lo que Dios ya puso en ti. Y si has sentido últimamente que tu vida espiritual necesita más que tu corazón, clama por un mover más profundo, entonces este mensaje es para ti. Porque hoy comienza un viaje que puede marcar el resto de tus días. Prepárate, abre tu espíritu, escucha con atención. Porque lo que voy a compartir contigo no solo tiene el poder de informarte, sino de transformarte. Tú has sido llamado no para conformarte, sino para levantarte. Has sido creado no para esconderte, sino para ser luz en medio de la oscuridad. Y el enemigo lo sabe. Por eso intenta frenarte, pero también por eso tiembla ante la posibilidad de que tú despiertes. Hoy, más que nunca, quiero invitarte a dar un paso de fe. No te hablo de un paso religioso, sino de un compromiso verdadero con Dios. Porque los próximos minutos no son un simple discurso, son una invitación divina a convertirte en lo que siempre fuiste destinado a ser, un guerrero espiritual. No un espectador, sino un protagonista en la batalla eterna. No uno más, sino alguien que el infierno reconoce y teme. Ahora escucha con atención, porque lo que viene a continuación puede cambiar no solo tu perspectiva, sino el rumbo mismo de tu vida espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que encierra una vida de oración constante? He aprendido a lo largo de mi caminar con Dios que la oración no es simplemente un recurso al que acudimos en tiempos de necesidad, ni una fórmula que repetimos de manera automática cuando enfrentamos problemas. La oración es en realidad el aire que respira nuestra alma. Es el vínculo que une el cielo y la tierra, el puente, por el cual el corazón humano se conecta con el corazón de Dios. Y es precisamente por esa razón que Satanás le teme con tanto terror a los hombres y mujeres que han decidido hacer de la oración no una actividad ocasional, sino un estilo de vida. Cada vez que me arrodillo delante de mi Señor, sé que no estoy pronunciando palabras al vacío. Sé que en lo invisible se está librando una batalla. El enemigo lo sabe también. Por eso su objetivo es siempre silenciar la voz del creyente, distraerlo, convencerlo de que orar es inútil, hacerlo creer que el cielo está cerrado y que su súplica se pierde en la nada. Pero aquellos que perseveran, aquellos que insisten día tras día, noche tras noche, son los que finalmente doblegan los planes de las tinieblas. Recuerdo con profunda reverencia la historia de Daniel en el capítulo 10 de su libro.
Daniel, un hombre de oración, decidió buscar a Dios con ayuno y clamor durante 3 semanas enteras. No recibió respuesta inmediata. No hubo señales visibles de que su oración estaba siendo escuchada. Y sin embargo, él permaneció fiel. No abandonó su postura. No permitió que el silencio divino lo llevara a la incredulidad. Él sabía que la comunión con Dios no depende de emociones ni de evidencias tangibles. Y lo que ocurrió después es uno de los relatos más extraordinarios de la Escritura. Un ángel se le apareció para decirle que desde el primer día en que dispuso su corazón a humillarse, sus palabras habían sido escuchadas en el cielo. Pero también le reveló que una guerra se había desatado en los lugares celestiales y que el príncipe de Persia, una entidad demoníaca, había resistido la respuesta durante 21 días hasta que Miguel el Arcángel vino a intervenir. Cada vez que medito en este pasaje, siento un estremecimiento en mi espíritu, porque me recuerda que la oración, aunque parezca un acto frágil y silencioso aquí en la tierra, es en realidad un detonante de movimientos celestiales. Mientras Daniel oraba en la tierra, ejércitos espirituales se movilizaban en los cielos. Y fue la perseverancia de su intercesión lo que sostuvo aquella batalla hasta que la victoria fue manifiesta. Eso es lo que Satanás teme, no una oración tibia o rutinaria, sino la voz persistente que no se rinde, que se aferra a la promesa hasta verla cumplida. A lo largo de mi ministerio he visto esta verdad repetirse incontables veces. He visto madres que de rodillas intercedieron durante años por sus hijos rebeldes hasta que finalmente ellos se rindieron a Cristo. He visto iglesias enteras transformarse porque un pequeño grupo de creyentes decidió clamar noche tras noche sin importar el cansancio ni la oposición. He visto comunidades ser sacudidas por avivamientos que no comenzaron en un púlpito sino en habitaciones solitarias donde un hombre o una mujer se atrevieron a gemir delante de Dios. La oración constante no solo cambia circunstancias, cambia destinos, y el infierno lo sabe. Cuando pienso en el intercesor incansable, pienso en alguien que entiende que la oración es una guerra. No una guerra contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Cada vez que elevo mi voz al cielo, estoy declarando mi confianza en el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Estoy levantando un estandarte de fe que el enemigo no puede ignorar. Satanás intentará oponer resistencia, sembrar dudas, poner obstáculos. Pero cuando el intercesor se mantiene firme, cuando no cede ante la demora, cuando se rehúsa a callar el enemigo, sabe que está frente a una amenaza real. He experimentado personalmente esos momentos en los que de madrugada el Espíritu Santo me despierta con una carga en el corazón. No siempre entiendo por quién o por qué debo orar. A veces solo hay un peso inexplicable, un nombre que viene a mi mente, una urgencia en el espíritu. En esos instantes sé que estoy siendo llamado a ponerme en la brecha, a interceder en favor de alguien más. Y aunque no vea el resultado inmediato, tengo la certeza de que el cielo se está moviendo. Porque la oración del justo puede mucho, como declara la Escritura. Puede abrir puertas que parecían cerradas, puede detener juicios, puede desatar milagros. El enemigo teme al intercesor incansable porque sabe que esa clase de oración no se detiene hasta que ve la mano de Dios obrar. Y he comprendido que muchas veces la respuesta no llega en la primera súplica, ni en la segunda, ni siquiera en la 10ª. A veces llega después de meses, años, o incluso décadas, pero cada palabra pronunciada con fe se acumula en el cielo como incienso delante del trono. Ninguna oración se pierde, cada lágrima derramada en secreto es recogida,
Cada clamor solitario es registrado, y en el tiempo señalado por Dios, las copas del incienso son derramadas sobre la tierra y la respuesta desciende con poder. Eso es lo que Satanás no soporta que el creyente sepa esperar, que no se rinda, que entienda que detrás del silencio hay un plan perfecto en gestación. He visto cómo el cansancio, la distracción y la incredulidad son las armas favoritas del enemigo para atacar a los intercesores. Él sabe que si logra hacerlos callar, si logra apartarlos de la brecha, tendrá vía libre para avanzar. Por eso insiste en susurrar: no sirve de nada, Dios no escucha, estás perdiendo el tiempo. Pero la verdad es completamente opuesta. Cada oración sincera es un dardo encendido en contra del reino de las tinieblas. Cada minuto de rodillas es un terreno conquistado. Cada madrugada de clamor es una muralla levantada en defensa de la familia de la Iglesia de la Nación. He aprendido que un intercesor incansable no es alguien perfecto, sino alguien persistente. No se trata de sentir siempre un fuego ardiente ni de orar con palabras elocuentes. Se trata de perseverar, aun cuando no hay fuerzas de levantar la voz, aun cuando el corazón está quebrantado de creer, aunque los ojos no vean. Porque la fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de seguir confiando en medio de la incertidumbre. Daniel perseveró 21 días. ¿Cuánto estoy dispuesto a perseverar yo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. El intercesor incansable entiende que muchas batallas en el mundo visible se ganan primero en lo invisible. Antes de que una familia se restaure, antes de que una iglesia experimente un despertar, antes de que una ciudad vea un avivamiento, alguien tuvo que doblar rodillas y clamar con intensidad. Nada ocurre por casualidad. Todo fruto visible es precedido por una siembra en oración. Y eso es lo que convierte a este tipo de cristiano en una amenaza temida por Satanás. Porque donde hay alguien orando sin cesar, el enemigo nunca podrá estar tranquilo. Sabe que sus planes están en riesgo, que sus fortalezas pueden caer en cualquier momento, que sus cadenas pueden romperse en un instante. Hay una imagen que siempre guardo en mi mente, la de un creyente solo en una habitación oscura, con las manos levantadas y el rostro en lágrimas, intercediendo por los suyos. Puede que a los ojos del mundo parezca insignificante, débil, inofensivo, pero en el mundo espiritual esa escena provoca temblores. Ángeles se movilizan, demonios retroceden, cadenas caen. Porque la oración ferviente no depende del poder humano, sino del poder de Dios que responde al clamor de sus hijos. He aprendido que la oración es también una forma de resistencia. Cuando el enemigo golpea, cuando la prueba se intensifica, cuando la oscuridad parece cerrarse alrededor, el intercesor no se rinde. Ora más, clama más fuerte, gime con más intensidad, y esa perseverancia lo convierte en alguien indestructible, no porque no sufra, sino porque nunca se desconecta de la fuente de poder. La oración lo sostiene, lo fortalece, lo renueva. Y Satanás no puede contra alguien que en medio de la tormenta sigue levantando sus ojos al cielo. Así es, el intercesor incansable, un guerrero invisible, un centinela espiritual, un hombre o una mujer que ha entendido que el verdadero campo de batalla no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Alguien que no se cansa de clamar, que no se rinde en la espera, que sabe que la última oración puede ser la llave que abre el cielo. Y ese conocimiento lo hace temido en el infierno, porque cada vez que se levanta en oración, los cimientos de las tinieblas se estremecen. A lo largo de mi vida he aprendido que uno de los dones más preciosos y a la vez más peligrosos para el enemigo es el discernimiento espiritual.
No me refiero a una simple intuición humana, ni a la capacidad de leer expresiones faciales o interpretar circunstancias con lógica natural. Hablo de esa sensibilidad profunda que solo el Espíritu Santo puede otorgar, la capacidad de ver más allá de lo que los ojos ven, de escuchar más allá de lo que los oídos oyen, de percibir lo que se esconde detrás de una apariencia cuidadosamente disfrazada. Satanás teme a los cristianos que poseen este don porque sabe que no puede engañarlos fácilmente, no puede infiltrarse en sus vidas con mentiras bien elaboradas, ni seducirlos con falsos destellos de luz. He visto con mis propios ojos cómo la falta de discernimiento ha conducido a muchos creyentes a caer en trampas sutiles. Palabras que suenan piadosas, mensajes que parecen correctos, personas que aparentan ser inofensivas. Y sin embargo, detrás de todo ello se esconde la estrategia del enemigo. Por eso, una y otra vez en mi ministerio he pedido al Señor que me enseñe a discernir, que me abra los ojos del Espíritu para no dejarme llevar por lo superficial. Porque la Escritura es clara, Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si no estamos atentos, podríamos confundir lo falso con lo verdadero, lo impuro con lo santo. El libro de los Hechos nos relata un episodio extraordinario en la vida del apóstol Pablo y su compañero Silas. Se encontraban en Filipos predicando el Evangelio cuando una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Día tras día ella proclamaba: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». A primera vista, esas palabras parecían una afirmación correcta. Incluso podrían haber sido interpretadas como un respaldo a la misión de los apóstoles. Pero Pablo no se dejó impresionar por la apariencia. Su espíritu se inquietaba, sentía que algo no estaba bien. Y un día, con autoridad, reprendió al espíritu que operaba en aquella joven, y ella quedó libre al instante. Aquello que parecía ser una voz piadosa era en realidad una artimaña demoníaca para desviar la atención y sembrar confusión. Cada vez que recuerdo este relato pienso en cuán vital es el discernimiento espiritual, porque no todo lo que suena correcto viene de Dios. No toda palabra que menciona el nombre del Señor está inspirada por Él. No toda señal aparente es evidencia de la verdad. El discernimiento nos protege de ser arrastrados por lo que brilla, pero no ilumina por lo que aparenta bondad, pero es engaño. Y cuando un cristiano camina con esta sensibilidad, se convierte en una amenaza directa para el infierno. Porque donde Él está, las máscaras caen, los disfraces, se exponen las tinieblas, pierden su camuflaje. En más de una ocasión el Espíritu me ha inquietado en medio de una conversación. Todo parecía normal, todo sonaba bien, pero había una alerta en mi interior. Y aprendí a prestar atención a esa voz. Porque cuando el Espíritu Santo activa esa alarma en el corazón, no es para ignorarla. Es su forma de protegernos, de advertirnos que hay algo oculto, algo que nuestros ojos naturales no pueden ver. Y cada vez que he obedecido esa impresión, he podido evitar decisiones equivocadas, amistades dañinas, alianzas peligrosas. El discernimiento es literalmente un escudo contra las artimañas del enemigo. He observado también que este don no se desarrolla en la superficie, sino en la intimidad con Dios. No se adquiere leyendo libros de sabiduría humana ni acumulando experiencias terrenales. Se cultiva en oración profunda, en comunión diaria con el Señor, en una vida de santidad y obediencia. Cuanto más tiempo paso en la presencia de Dios, más sensible se vuelve mi espíritu a lo que proviene de Él y a lo que proviene del maligno.
Es como si mis sentidos espirituales se afinaran, como si pudiera oler la fragancia de lo santo y detectar el hedor de lo impuro, aunque esté disfrazado. Y sé que este es un regalo precioso porque me mantiene alerta, me preserva, me guía por caminos seguros, aun cuando todo alrededor parece confuso. Satanás teme a los creyentes con discernimiento porque no puede manipularlos fácilmente. Puede hablarles con palabras suaves, pero ellos reconocerán la mentira. Puede presentarse con una apariencia religiosa, pero ellos sentirán la falsedad. Puede disfrazar el pecado de libertad, pero ellos verán la esclavitud escondida detrás. Puede ponerles delante oportunidades brillantes, pero ellos sabrán identificar la trampa. Y esa capacidad los convierte en guardianes no solo de sus propias vidas, sino de las comunidades que los rodean. Una iglesia con discernimiento es un terreno difícil de invadir para las tinieblas. Una familia con discernimiento es una fortaleza contra la confusión del enemigo. En tiempos como los que vivimos, donde tantas voces se levantan proclamando supuesta autoridad espiritual, donde lo falso se mezcla con lo verdadero, donde el relativismo intenta diluir la verdad del Evangelio, el discernimiento se vuelve más necesario que nunca. No podemos darnos el lujo de aceptar todo lo que escuchamos solo porque viene envuelto en un lenguaje cristiano. Debemos probar los espíritus como enseña la Escritura, y eso solo es posible si el Espíritu Santo nos da luz en nuestro interior. He visto personas seducidas por promesas de prosperidad rápida, por supuestas revelaciones espectaculares, por milagros que en realidad eran solo espectáculos. Y he visto también cómo aquellos que tenían discernimiento pudieron alertar a los demás, pudieron señalar la mentira antes de que causara estragos. Esa es la belleza de este don. No solo protege a quien lo posee, sino que protege a toda la comunidad que se beneficia de su sensibilidad espiritual. Y por eso mismo Satanás lo teme tanto. Porque un solo cristiano con discernimiento puede frustrar una estrategia que había sido planificada durante meses o años. Puede exponer una infiltración antes de que cause daño. Puede detectar el veneno antes de que sea ingerido. He aprendido que el discernimiento espiritual no se trata de sospechar de todo ni de vivir desconfiando de todos. No es paranoia, no es crítica constante, no es juicio carnal. Es sensibilidad. Es escuchar la voz del Espíritu en medio del ruido. Es reconocer la paz o la inquietud en lo profundo del corazón y obedecerla. Es ver más allá de las palabras, más allá de los gestos, más allá de las apariencias. Es detectar la raíz, no solo la superficie. Y cuando caminamos con esa gracia, nos volvemos peligrosos para el enemigo porque ya no puede ocultarse. Sus disfraces son inútiles, sus trampas quedan al descubierto. En ocasiones me he encontrado con situaciones en las que todo parecía perfecto. Una puerta abierta, una oportunidad prometedora, personas dispuestas a colaborar. Pero en mi espíritu sentía un no, y aunque humanamente me costaba entenderlo, decidí obedecer esa voz interior. Tiempo después, descubrí que detrás de aquella aparente bendición había engaño, manipulación, incluso destrucción. Y cada vez que pienso en ello, doy gracias a Dios por el discernimiento, porque no solo me guardó a mí, sino que guardó también a muchos otros que dependían de mi guía. Ese es el impacto de un cristiano con discernimiento. Su obediencia puede evitar desastres que otros no alcanzarían a ver. El enemigo sabe que cuando un creyente cultiva este don, se convierte en un muro de protección. Por eso trata de apagarlo con distracciones, con superficialidad, con ruido constante. Porque sabe que un corazón saturado de cosas del mundo no podrá escuchar la suave voz del Espíritu.
Pero cuando alguien decide apartarse, buscar a Dios en lo secreto, vivir en santidad, su espíritu se vuelve claro y su discernimiento se afina. Y entonces Satanás ya no puede engañarlo. Lo odia, lo teme, lo evita porque sabe que cada vez que se acerca será descubierto. Así es, el portador del discernimiento espiritual, alguien que no se deslumbra con lo aparente, alguien que ve más allá de lo visible, alguien que detecta lo falso, aunque venga disfrazado de luz. Su vida es un filtro de verdad, un faro en medio de la confusión, un guardián contra la mentira. Y por eso, donde quiera que esté las tinieblas tiemblan, porque saben que sus planes ya no podrán prosperar. He llegado a comprender que la adoración verdadera no consiste en melodías hermosas, ni en voces afinadas, ni en rutinas dominicales llenas de emoción momentánea. La adoración que el Padre busca no depende de instrumentos ni de escenarios, no necesita luces ni aplausos. La verdadera adoración nace en lo más profundo del corazón humano, cuando éste se rinde completamente delante de Dios, sin máscaras, sin pretensiones, sin necesidad de ser visto por los demás. Y es precisamente a este tipo de adorador al que Satanás más teme, porque en la adoración genuina se revela la gloria de Dios, y donde esa gloria desciende las tinieblas, no pueden permanecer. He visto multitudes cantar, levantar las manos, dejarse llevar por una atmósfera emotiva y sin embargo salir del lugar igual que como entraron. Porque la adoración no es un espectáculo que impresiona al oído, es un altar que transforma el corazón. La Escritura lo dice claramente en las palabras de Jesús a la mujer samaritana junto al pozo: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cada vez que leo estas palabras, siento que atraviesan la superficialidad y tocan el núcleo de lo que significa vivir para la gloria de Dios. La adoración en espíritu y en verdad no depende de circunstancias externas. He aprendido a adorar en medio del dolor cuando el alma está herida y las lágrimas caen sin detenerse. He aprendido a adorar en medio de la escasez cuando la alacena está vacía y las promesas parecen lejanas. He aprendido a adorar en el silencio, cuando no hay música ni voces que me acompañen, solo la presencia de aquel que nunca me abandona. Y es en esos momentos donde la adoración se vuelve más poderosa, porque no nace de lo que siento, sino de lo que sé, que mi Dios es digno, que Él es fiel, que su gloria trasciende cualquier circunstancia. Ese es el tipo de adoración que aterroriza al enemigo porque no puede apagarla con pruebas, no puede frenarla con pérdidas, no puede sofocarla con oscuridad. Recuerdo vívidamente momentos en los que mientras adoraba en soledad sentía cómo la atmósfera de la habitación cambiaba. La opresión se iba, el temor desaparecía, la paz llenaba cada rincón. No había nada extraordinario desde afuera, pero en lo invisible ocurría algo glorioso. Y comprendí entonces que la adoración no es solo un acto de devoción, es un arma espiritual. Cada vez que levanto mis manos y exalto a mi Señor con sinceridad, cada vez que mi voz proclama su grandeza, sin importar quién me escucha, algo ocurre en el mundo espiritual, los muros caen, las cadenas se rompen, las tinieblas retroceden. Porque Satanás no puede resistir la atmósfera de gloria que se desata cuando un hijo de Dios adora de verdad. He aprendido también que la adoración no se limita a cantos o plegarias. Es un estilo de vida.
Es cuando cada pensamiento, cada acción, cada palabra están impregnados de gratitud y reverencia hacia el Señor. Es cuando decido honrar a Dios en lo secreto, cuando nadie me ve, cuando mis decisiones reflejan su carácter, cuando mis actos diarios se convierten en ofrendas de obediencia. Ese tipo de adoración es más poderosa que cualquier canción porque no depende de emociones, sino de una entrega total. Y el enemigo lo sabe. Por eso trata constantemente de distraernos, de endurecer nuestro corazón, de enfriar nuestra pasión espiritual, porque sabe que si logra apagar la adoración, debilitará nuestra conexión con el cielo. Pienso en Satanás en lo que fue antes de su caída. Era un ser creado para adorar, diseñado para reflejar la gloria de Dios con todo su ser. Y fue precisamente la adoración lo que él quiso robar, desviándola hacia sí mismo. Por eso odia tanto cuando un creyente adora de verdad, porque cada acto de adoración genuina le recuerda su fracaso, le recuerda que fue expulsado del cielo, le recuerda que hay un pueblo en la tierra que ha decidido darle a Dios lo que él quiso usurpar. Cada vez que un hijo de Dios levanta su voz en adoración sincera, es como una herida abierta en el orgullo del enemigo. Es un recordatorio constante de que la gloria pertenece solo al Señor. He visto hogares ser transformados por la adoración. Casas donde había división, temor, tristeza, comenzaron a experimentar paz y restauración cuando alguien se arrodilló y comenzó a cantar al Señor desde lo más profundo de su corazón. No fueron fórmulas complicadas ni rituales elaborados. Fue adoración verdadera, y esa presencia que descendió cambió todo. Porque la adoración atrae la gloria de Dios, y donde su gloria está, las tinieblas no tienen lugar. Es como encender una luz en medio de la oscuridad, automáticamente las sombras huyen. Así de poderosa es la adoración en espíritu y en verdad. He tenido que aprender a adorar, incluso cuando no siento ganas de hacerlo, porque la adoración no nace del alma, sino del espíritu. Y el espíritu no depende de emociones pasajeras. He descubierto que cuando decido adorar en medio del dolor, cuando levanto mi voz a pesar de la confusión, algo cambia dentro de mí. La adoración abre un canal hacia la fortaleza divina, hacia la esperanza que solo Cristo puede dar. Y eso es precisamente lo que Satanás odia, que en medio de la oscuridad más densa aún haya voces que proclaman la fidelidad de Dios. Que en medio de la desesperanza aún haya corazones que exalten su grandeza. Que en medio de la derrota aparente aún haya rodillas dobladas en rendición. Cada vez que pienso en lo que significa ser un adorador en espíritu, y en verdad me doy cuenta de que es mucho más que un título, es una identidad. Es vivir constantemente consciente de que mi vida es un altar y que mi corazón es un templo donde la presencia de Dios habita. Es entender que la adoración no empieza cuando la música comienza ni termina cuando el culto finaliza. La adoración es continua, es constante, es un estilo de vida rendido. Y es precisamente esa clase de vida lo que el enemigo no puede tolerar, porque donde hay un adorador verdadero, la atmósfera se transforma. Donde antes había tristeza, aparece gozo. Donde había confusión, viene claridad. Donde dominaba el temor, entra la paz. He comprendido también que no hay nada que provoque mayor libertad en el espíritu que adorar a Dios sin reservas. Cuando dejo a un lado las cargas, las preocupaciones, los temores, y simplemente exalto su nombre por quien Él es, siento como si cadenas invisibles se rompieran. Y esa libertad no solo me alcanza a mí, sino que se extiende a quienes me rodean. La adoración verdadera es contagiosa.
Inspira a otros a rendirse, despierta corazones dormidos, enciende llamas que parecían apagadas. Y eso también aterra a Satanás, porque sabe que una sola persona que adore con sinceridad puede despertar a muchos más y juntos levantar un ambiente que él no puede resistir. El adorador en espíritu y en verdad no necesita reconocimiento humano. No busca ser visto, no busca aplausos, no busca plataformas. Su adoración es entre él y Dios. Y aunque lo haga en secreto, el cielo lo ve y el infierno lo siente. Porque la adoración verdadera no pasa desapercibida en el mundo espiritual. Tiene peso, tiene poder, tiene un impacto que trasciende lo natural. He aprendido que los momentos más transformadores en mi vida no ocurrieron en escenarios grandes ni frente a multitudes, sino en la intimidad, en lo oculto, donde solo Dios y yo estábamos presentes. Allí entendí que la adoración no se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de ser oído por los hombres, sino de ser escuchado por el cielo. Así es el adorador en espíritu y en verdad, alguien que ha decidido vivir rendido, alguien cuya voz provoca movimiento en lo invisible, alguien cuya vida entera es un altar. Y por eso Satanás lo teme profundamente, porque cada vez que adora desata la gloria de Dios en la tierra, y esa gloria desarma todo plan del enemigo. He descubierto que una de las armas más poderosas que Dios ha puesto en nuestras manos es su palabra. No hablo de un libro que se guarda en una repisa, ni de versículos que se recitan como fórmulas vacías. Hablo de la palabra viva de la voz eterna de Dios que atraviesa los siglos y que se convierte en espada cuando un corazón la cree y una boca la declara con fe. El enemigo tiembla ante los cristianos que no solo leen la Escritura, sino que la han interiorizado hasta el punto de convertirla en su alimento diario, en su guía constante, en su arma principal de batalla. Recuerdo una y otra vez el relato de Jesús en el desierto. El Espíritu lo llevó allí para ser probado, y Satanás se presentó con tentaciones cuidadosamente diseñadas. No le ofreció cosas abiertamente malignas, sino propuestas sutiles, aparentemente razonables. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que sus ángeles te guardarán. Todo esto te daré si postrado me adorares. Cada tentación apelaba a una necesidad legítima o a una posibilidad atractiva. Pero Jesús no debatió, no argumentó con lógica humana, no se dejó llevar por emociones. Su respuesta fue siempre la misma: escrito está. Y con cada declaración de la palabra desarmó el ataque del enemigo. Ese es el modelo que he aprendido a seguir, no enfrentar la mentira con opiniones, sino con la verdad revelada. Satanás siempre ha operado distorsionando lo que Dios dice, sembrando duda sobre su voz, torciendo su palabra para engañar. Desde el Edén lo hizo cuando preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho? Su estrategia no ha cambiado. Pero cuando un creyente conoce la Escritura, cuando la cree y la vive, entonces sus argumentos se estrellan contra un muro indestructible, porque no hay arma más poderosa que la verdad eterna de Dios declarada con fe. He comprendido que ser un guerrero de la palabra no significa solo memorizar versículos, sino dejar que esos versículos se vuelvan parte de mí, que transformen mi manera de pensar, que moldeen mi corazón, que guíen mis decisiones. La palabra de Dios no es un amuleto que se cita, es una semilla que se planta y que da fruto cuando se obedece. Y cada vez que decido vivir conforme a ella, me convierto en una amenaza para el enemigo, porque mi vida se vuelve un testimonio vivo de que la verdad puede derrotar cualquier mentira.
A lo largo de mi ministerio he visto cómo los cristianos que se aferran a la palabra atraviesan tormentas con una firmeza admirable. Pueden perderlo todo, pueden enfrentar oposición, pueden ser perseguidos, pero no se mueven porque están anclados en la roca. El salmista lo describe de manera hermosa en el primer salmo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Así es el guerrero de la palabra constante, firme e inquebrantable, porque sus raíces están en el río de la verdad divina. Satanás lo sabe. Sabe que no puede manipular a alguien que ha llenado su mente con escritura. Sabe que no puede desviar a quien mide cada decisión según lo que Dios ha dicho. Sabe que no puede vencer a quien proclama la palabra como espada en medio de la batalla. Por eso intenta mantenernos ocupados, distraídos, demasiado cansados, para leerla demasiado apurados, para meditar en ella. Porque si logra alejarnos de la palabra, nos deja indefensos. Pero cuando la palabra habita en nosotros abundantemente, como enseña Pablo, entonces nuestra boca se convierte en arma, nuestras oraciones en fuego, nuestras declaraciones en decretos respaldados por el cielo. He aprendido que la palabra no solo se usa para defendernos, sino también para avanzar. Cuando declaro la Escritura, no solo resisto, conquisto. Cuando proclamo una promesa, estoy reclamando un territorio espiritual. Cuando confieso una verdad, estoy expulsando la mentira que intenta apoderarse de mi mente. La palabra de Dios no es estática, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa eficacia la convierte en el arma más peligrosa que el enemigo puede enfrentar. He visto cómo la palabra pronunciada en fe cambia atmósferas enteras. Recuerdo momentos en los que todo parecía derrumbarse, diagnósticos médicos imposibles, crisis familiares insoportables, luchas internas desgarradoras. Y en medio de ese caos, cuando no tenía fuerzas para nada más, abrí mi boca y declaré: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y de repente la paz descendió, la fe se encendió, el miedo se disipó. No fue magia, fue el poder de la palabra de Dios activada por la fe. Satanás no pudo resistirlo, porque no era mi voz la que hablaba, era la voz del cielo resonando a través de mis labios. El guerrero de la palabra no improvisa en medio de la batalla. Tiene un arsenal preparado porque ha pasado tiempo almacenando la Escritura en su corazón. Cuando llega la tentación, no busca desesperadamente qué decir, ya tiene la respuesta. Cuando llega la acusación, no queda paralizado, ya sabe la verdad. Cuando llega la oscuridad, no se desorienta, ya tiene la lámpara que alumbra su camino. Y es por eso que el enemigo lo respeta y lo teme, porque sabe que está frente a alguien armado con lo más peligroso que existe, la verdad de Dios encarnada en un corazón obediente. He visto a muchos caer porque intentaron enfrentar las batallas espirituales con sus propias fuerzas, con emociones, con rituales, con palabras vacías. Pero he visto también a hombres y mujeres que con una sola declaración de la Escritura derribaron fortalezas, cerraron bocas de leones, resistieron tormentas. No fue por su sabiduría ni por su poder, sino por la autoridad de la palabra. Y cada vez que eso ocurre, el infierno retrocede porque sabe que no puede contradecir lo que Dios ya ha dicho. He comprendido que en esta vida todo pasará: emociones, circunstancias, riquezas, sufrimientos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y mientras me aferre a ella, mientras la haga mía, mientras la proclame con fe, estaré seguro.
Por eso he decidido ser un guerrero de la palabra, no porque sea más fuerte que otros, sino porque sé que en mis manos está la espada del Espíritu y con ella puedo enfrentar cualquier ataque. Satanás puede gritar, puede amenazar, puede intentar intimidar, pero cuando levanto la espada y declaro, escrito está, sé que la victoria está asegurada. Así es, el guerrero de la palabra, alguien que no se deja arrastrar por modas doctrinales, alguien que no se deslumbra con enseñanzas humanas, alguien que no se rinde ante la presión. Vive anclado en la verdad, camina iluminado por la Escritura, pelea armado con el filo de la palabra. Y es precisamente por eso que el enemigo lo teme, porque sabe que está enfrentando a alguien que no lucha con su fuerza, sino con la autoridad eterna de lo que Dios ha dicho. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi caminar con Dios, es que la verdadera fe no se mide en los momentos de comodidad, ni en los días soleados, ni en las etapas donde todo parece sonreírnos. La fe auténtica se revela en medio de la tormenta, cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, cuando las lágrimas no dejan de correr, cuando el silencio del cielo parece prolongarse más de lo soportable. Y es precisamente en ese terreno de dolor y de incertidumbre donde nacen los cristianos que Satanás más teme los inquebrantables bajo prueba. Porque son aquellos que no aman a Dios solo por lo que reciben, sino por quien es Él. Son los que permanecen firmes, aunque lo hayan perdido todos los que siguen adorando, aunque el dolor los desgarre, los que declaran con convicción, aunque Él me mate, en Él esperaré. Cada vez que medito en la vida de Job, siento que estoy frente a un espejo de lo que significa la fidelidad incondicional. Job no era un hombre cualquiera. La Escritura dice que era íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y sin embargo fue señalado en el cielo como ejemplo de fidelidad. Satanás lo acusó delante de Dios diciendo que Job solo era fiel porque estaba rodeado de bendiciones, porque todo le iba bien, porque tenía riqueza, familia, salud y prestigio. Y Dios permitió que fuera probado. En cuestión de días, Job lo perdió todos sus bienes, sus hijos, su salud. Se vio sentado en cenizas, cubierto de llagas, despreciado por quienes antes lo admiraban. Sus amigos lo acusaban, su esposa le sugería que maldijera a Dios y muriera. Humanamente, todo apuntaba a que su fe no tenía sentido. Y sin embargo, Job no renegó de su Señor. Se quebró, lloró, se lamentó, pero no abandonó su integridad. Su fidelidad permaneció inquebrantable. He entendido que este tipo de fe es lo que más avergüenza al enemigo, porque Satanás apuesta a que nuestro amor por Dios es condicional, que se apaga cuando el dolor llega, que se quiebra cuando las bendiciones desaparecen. Él quiere probar que buscamos a Dios solo por lo que nos da, no por lo que Él es. Pero cada vez que un creyente, en medio de la aflicción, decide seguir confiando, el enemigo queda en vergüenza. Su estrategia fracasa, porque el amor verdadero no depende de las circunstancias y la fidelidad genuina no se compra con bendiciones ni se rompe con pérdidas. He atravesado momentos en los que todo parecía desmoronarse a mi alrededor. He visto cómo las pruebas tocan lo más profundo del corazón, cómo el dolor parece interminable, cómo la esperanza se apaga lentamente. Y en esos instantes he aprendido que el secreto de permanecer firme no está en negar la realidad, sino en aferrarme más fuerte a aquel que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El cristiano inquebrantable no es alguien que no siente dolor, sino alguien que aún con el alma rota decide levantar sus ojos al cielo y declarar: sé que mi Redentor vive. Esa declaración desarma al enemigo porque prueba que hay un amor más fuerte que el sufrimiento, una fe más resistente que la tormenta.
Recuerdo haber acompañado a personas que enfrentaban pruebas imposibles de describir. Madres que perdieron a sus hijos padres, que vieron derrumbarse sus sueños, familias enteras golpeadas por la adversidad. Y sin embargo, en medio de sus lágrimas, escuché palabras que estremecían mi espíritu. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¿Cómo explicar algo así? Humanamente no tiene lógica, pero espiritualmente es el testimonio más poderoso de lo que significa confiar en Dios sin condiciones. Y eso precisamente es lo que aterra a Satanás, que ni siquiera la pérdida más dolorosa pueda arrancar la fe de un corazón que ha echado raíces en el amor eterno de Dios. He aprendido que el cristiano inquebrantable bajo prueba se convierte en un faro para otros. Su resistencia inspira más que 1000 sermones. Su fidelidad en medio del dolor habla más fuerte que cualquier enseñanza. Cuando otros lo ven permanecer firme, aun cuando la vida parece destruida, encuentran esperanza para sus propias batallas. Porque descubren que sí es posible seguir confiando, que sí es posible seguir adorando, que sí es posible seguir de pie. Y esa influencia multiplica el impacto. Satanás lo sabe. Sabe que un creyente que resiste no solo se mantiene firme él mismo, sino que fortalece a todos los que lo observan. Por eso lo odia, por eso lo ataca, pero no puede vencerlo. Me conmueve profundamente pensar en cómo la Escritura nos muestra que la perseverancia tiene un valor eterno. Santiago escribe: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Cada prueba que enfrentamos no es en vano. Cada lágrima derramada es contada. Cada momento de dolor tiene un propósito eterno. Y aunque en el presente no lo entendamos, aunque en el valle no veamos la salida, hay una gloria preparada que sobrepasa con mucho cualquier aflicción momentánea. El inquebrantable bajo prueba sabe esto, no porque tenga todas las respuestas, sino porque confía en aquel que lo sostiene, aun cuando todo parece oscuro. He descubierto también que este tipo de cristiano es una de las mayores derrotas del infierno, porque no se puede controlar. Satanás puede atacar su salud, pero no puede arrebatar su fe. Puede destruir sus bienes, pero no puede quebrar su amor por Dios. Puede sembrar rechazo, soledad, enfermedad, pero no puede arrancar la esperanza que late en su espíritu. Cada golpe que da, en lugar de apagar la fe, la purifica. Cada herida, en lugar de alejarlo, lo acerca más al Señor. Y al final, lo que el enemigo quiso usar para destruirlo, se convierte en el instrumento que lo fortalece. Así son los inquebrantables forjados en el fuego, moldeados en el valle, purificados en la tormenta. He visto cómo las pruebas revelan lo que hay en lo profundo del corazón. Algunos, ante la adversidad, se enfrían, se alejan, reniegan de Dios. Pero otros, aun entre las cenizas, levantan sus manos. Y esos son los que Satanás no puede soportar, porque demuestran que su fe no es un contrato de conveniencia, sino un pacto eterno, que no sirven a Dios por lo que reciben, sino por lo que Él es, que no buscan recompensas temporales, sino la comunión con el Creador. Esa clase de amor es indestructible, esa clase de fidelidad es inquebrantable, y esa es la clase de creyentes que el infierno teme. Recuerdo las palabras de Pedro a la iglesia perseguida, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La fe probada es fe refinada.
El cristiano inquebrantable es como el oro que ha pasado por el fuego y ha salido más puro, más brillante, más valioso. Y esa fe más preciosa que cualquier riqueza terrenal es lo que el enemigo no puede corromper. He entendido que la prueba, aunque dolorosa, es el terreno donde se manifiesta la victoria de Cristo en nosotros. No es un castigo, es un escenario de gloria. No es un abandono, es una oportunidad de demostrar que nuestra esperanza está anclada en lo eterno. Cuando un creyente permanece fiel en medio del dolor, no solo resiste conquista, porque revela que no hay tormenta lo suficientemente fuerte como para separarlo del amor de Dios. Esa fidelidad se convierte en un canto silencioso que resuena más fuerte que cualquier victoria terrenal. Y el infierno lo sabe. Por eso odia tanto a los inquebrantables, porque cada vez que los ve, recuerda su propia derrota en la cruz. He acompañado a muchos hijos de Dios en su último aliento, y en lugar de encontrar desesperación, he visto paz. En lugar de encontrar miedo, he visto esperanza. En lugar de escuchar quejas, he escuchado himnos de fe. Y cada vez me quedo sin palabras, porque comprendo que esa es la victoria final, morir aún confiando partir de esta vida, aún adorando, entregar el último suspiro, sabiendo que nuestro Redentor vive. Esa es la fe que Satanás no puede tocar. Esa es la victoria que no puede arrebatar. Ese es el testimonio que no puede borrar. Así es el cristiano inquebrantable bajo prueba, alguien que no niega su dolor, que llora, que se quebranta, pero que nunca renuncia a su fe. Alguien que sigue adorando aún entre cenizas, que sigue confiando aún en silencio, que sigue esperando aún en la oscuridad. Su vida se convierte en un faro que ilumina a otros, en un testimonio que humilla al enemigo, en una evidencia viva de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Y por eso cada vez que Satanás se cruza con un creyente, así tiembla, porque sabe que haga lo que haga, no podrá vencerlo. Una fe pasiva, una fe superficial, no basta para sostenernos en medio de la oscuridad. Muchos creen que basta con ir a la iglesia, rezar algunas oraciones o mantener ciertas tradiciones, pero en el mundo espiritual esto no atemoriza al enemigo. Este no tiembla ante los rituales religiosos, sino ante corazones que viven entregados a Dios, ante corazones que arden con el fuego de la verdad interior. Y aquí debo advertirte, si quieres ser el cristiano que la oscuridad teme, debes superar la pasividad. Debes vivir con valentía, con verdad y con perseverancia inquebrantable. Lo que muchos ignoran es que Satanás teme no solamente a quienes resisten, sino aún más a aquellos que avanzan. Él se incomoda profundamente cuando ve a un hijo de Dios que no se conforma con sobrevivir, sino que decide conquistar, que entiende que la vida cristiana no es solo un refugio, sino una misión. Esos creyentes no se limitan a defender lo que tienen, sino que salen a tomar lo que el Señor ya les ha prometido. Recuerdo las palabras del Señor a Josué cuando estaba por entrar en la tierra que había sido prometida a Israel. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie os he dado, como lo había dicho a Moisés Josué 1:3. No era una declaración simbólica, era una instrucción real, un principio espiritual. Cada paso de Josué con fe representaba una conquista. No bastaba con mirar la tierra desde lejos, debía caminarla, debía poner sus pies sobre ella. Y así sucede con nosotros. Dios nos ha dado promesas, nos ha entregado territorios espirituales, pero solo los poseeremos cuando nos atrevamos a entrar en ellos. Satanás tiembla porque sabe que no puede detener a un cristiano que decide tomar posesión espiritual de su familia, de su hogar, de su trabajo, de su ciudad. Piensa en esto, tu casa no es solamente un espacio físico, es un territorio donde puede reinar la presencia de Dios.
Tus relaciones no son meros vínculos humanos, son espacios donde el Espíritu Santo puede manifestar su poder. Aún tu lugar de trabajo o de estudio puede transformarse en un campo de misión, en un territorio conquistado para el reino. Y cada vez que un cristiano camina con esa convicción, el infierno pierde terreno. El problema es que muchos todavía piensan como esclavos espirituales. Viven reaccionando al enemigo, esperando siempre el próximo ataque, siempre a la defensiva. Pero el llamado de Dios no es a vivir escondidos, sino a levantarnos en autoridad, a caminar en libertad y a establecer el gobierno del reino en cada área de nuestra vida. Debemos dejar atrás la mentalidad de derrota, la idea de que nuestra fe se limita a aguantar hasta que Cristo venga. No, el Señor nos ha hecho vencedores, nos ha dado su Espíritu para que avancemos, para que iluminemos la oscuridad, para que transformemos la atmósfera donde quiera que vayamos. Cuando un creyente entiende esto, su caminar ya no es común. Sus pasos son huellas que incomodan a las tinieblas. Allí donde había confusión, comienza a fluir claridad. Donde dominaba la tristeza, aparece el gozo. Donde el miedo paralizaba, surge la paz. No porque ese creyente sea especial en sí mismo, sino porque lleva consigo la presencia de aquel que le ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Y cuando un hombre o una mujer decide caminar bajo esa promesa, todo el infierno se moviliza porque sabe que allí donde pisa un hijo de Dios con fe, ese lugar ya no le pertenece más a las tinieblas. Por eso hoy te invito a dar un paso más. No te quedes solamente en la resistencia. No vivas únicamente para aguantar. Da el paso hacia la conquista. Atrévete a declarar que tu familia le pertenece al Señor, que tu vida profesional será para la gloria de Cristo, que tu vecindario será alcanzado por el Evangelio. Deja atrás la mentalidad de esclavo y comienza a vivir como heredero del reino. Porque no fuiste llamado a la pasividad, sino a la victoria. No fuiste redimido para esconderte, sino para brillar. Y si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, si has sentido que Dios te está hablando, quiero invitarte a responder con un acto sencillo pero poderoso. Deja un comentario, escribe una declaración de fe. Hazlo público porque eso será un testimonio que fortalecerá a otros. Dale me gusta a este mensaje, compártelo con alguien que lo necesite y no olvides suscribirte, porque cada palabra de aliento, cada enseñanza que compartimos no es entretenimiento, es alimento espiritual para fortalecer tu vida y la de muchos más. Juntos podemos extender la luz en medio de la oscuridad. Juntos podemos ser esa generación de conquistadores que Satanás no puede ignorar.